pasando por alguna dificultad, seguro que si preguntara quién no tiene problemas, seguro que si preguntara quién no se levanta alguna que otra vez con lamento en su corazón, creo que nadie estaría exento de todas estas cosas que hemos dicho, ¿verdad? Algunos muchísimo más que otros, de diferentes colores diversos, pero en definitiva seguro que todos en algún momento, en alguna ocasión, ese lamento surge en el corazón, ¿verdad? Yo voy a compartir con ustedes 10 minutos de la palabra del Señor, si me lo permiten, que el Señor lo ponía en mí y hacía bien, y creo que les hará bien a ustedes también. Amén. Amén. Salmo capítulo 30. Vamos a leer solo la última sección. Vamos a leer concretamente el 11 y el 12. Creo que es un salmo y sobre todo esta porción más que conocida, cantada, recitada por el pueblo del Señor. Amén. Salmo 30, 11 y 12. Y que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Amén. Que el Señor tome los míos para predicarla. Dice así la palabra del Señor. Recíbelo. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. 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 Palabra, Señor. A su palabra. Amén. Es hermosa su palabra. Amén. Señor. Es que su palabra es refrigerio para nuestra alma. Verdad. ¿Qué necesitas más si lo tienes todo? Unas rodillas, una voz, su palabra, su espíritu. No necesitamos nada. Amén. Dios diseñó el mundo, aunque sabemos y creemos en la soberanía de Dios y no creemos en planes B. Dios diseñó el mundo para que los habitantes, los seres humanos de este mundo, vivan en paz, en armonía y en una perfecta relación con Él. Tenemos las evidencias en las Escrituras. El mundo tal y cual lo conocemos, aunque sabemos que el plan de Dios está detrás, es consecuencia de la desobediencia del hombre. Amén. Y este mundo, por causa de esta desobediencia y el transcurso de los siglos, este mundo, esta vida, esta sociedad, nosotros, los propios seres humanos, pareciera ser que todo está diseñado para producir aflicción y lamento a otros seres humanos. Parece que el mundo y todo lo que el mundo genera y el diseño del mundo parece ser que esté todo diseñado para producir dolor y lamento a las personas. Y los cristianos no estamos exentos de esta verdad que acabamos de decir. La mayoría de la gente vive en periodos de tiempo, incluso hay personas que es totalmente la totalidad, valga la redundancia, de su tiempo en un continuo lamento en el corazón, en un continuo desazón, un continuo dolor interno que no lo deja vivir ni caminar.
¿qué es el lamento? ¿Qué es el lamento? Según el diccionario, lamento, queja triste, acompañada de llanto u otras muestras de aflicción. ¿Estamos aquí? Amén. Queja triste acompañada de llanto u otras muestras de aflicción. La palabra que vemos como lamento en el hebreo es misped y viene de la raíz safaz, que viene a significar, para que lo entendáis, arrancar el cabello y golpearte. O sea, el dolor que produce el arrancar el cabello, el dolor que produce el golpearte, así es el lamento. Así se describe esa aflicción y ese dolor por un dolor físico, un lamento interno. ¿Entendéis esto? Amén. Dichos lamentos vienen producidos por infinidad de cosas, las cuales podríamos tirarnos semanas nombrando, pero nombremos algunas que siempre nombramos cuando hablamos de aflicciones y de dificultades de este mundo. Hay gente que vive en continuo lamento porque este mundo hace que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres cada vez más pobres. Esta sociedad está diseñada no para repartir a cada uno por igual, sino para que el rico oprima al pobre, el rico se enriquezca cada día más y el pobre se empobrezca cada día más. Y la economía mundial hace que todo el capital mundial, la mayoría de esa economía, de ese respaldo económico, lo tengan un puñado de personas y todos los demás pasen dificultades. Y hay personas que las dificultades se llevan al extremo. No estamos hablando de dificultades las cuales tiene que ver, dificultades económicas, las cuales que alguien que no tiene un piso de propiedad y vive de alquiler. Y yo no estoy hablando de dificultades las cuales tiene que ver con que hoy abro la nevera y me apetece carne y no hay carne, pero bueno, hay huevos con patatas. Estamos hablando de dificultades económicas que en ocasiones hay padres que sus hijos les piden leche con la magdalena y no pueden dársela. Tienen que dar un vaso de agua porque no tienen para leche. Dificultades económicas que hacen que personas duerman con sus hijos en la calle, con los fríos que están cayendo. Dificultades económicas que hacen que te desesperes por causa de no tener ninguna salida, que lleva incluso a veces a la gente equivocándose a delinquir. Y eso produce lamento en el alma. Otros lamentos vienen producidos por fracasos matrimoniales. Un hombre o una mujer se imaginan la vida ideal en el matrimonio, han visto un montón de hombres y mujeres, han visto un montón de películas y se han imaginado esa vida increíble, y cuando resulta que se juntan en matrimonio y se casan y están juntos, nada tiene que ver con lo que habían imaginado de una familia feliz. El desprecio, las mentiras, las infidelidades acuden a esos hogares y destrozan el matrimonio. Y el hombre que lo padece o la mujer que lo padece vive en continuo lamento porque su situación no es la que pensaba. Vive un infierno matrimonial en vez de una alegría puesta por Dios, que es el matrimonio. Muchas aflicciones y lamentos son por causa no solo del matrimonio, sino por causa de los hijos. Planificamos con nuestros hijos que sean mejores que nosotros, deseamos que alcancen no puestos o lugares o fama o prestigio, sino que sean hombres y mujeres respetables de Dios, que caminen en rectitud, en obediencia, en amor, en espiritualidad, en servicio, en ministerio. Pero resulta que conforme van creciendo se van desviando del lugar
cada vez más, hasta que llega un momento que no puedes echarles mano, van creciendo y cada vez están peor, y esa dificultad que ves en tus hijos, que tú deseabas algo para con ellos, y resulta que han salido todo lo contrario, te desangra el alma, te destroza y te desgarra el corazón, de ver cómo tus hijos se van a un pozo sin fondo que no sabes si algún día podrán salir. Y eso produce lamento en el corazón de las personas. ¿Y qué decir de las enfermedades o de la muerte? ¿Qué decir cuando todo está normal y corriente, tranquilo? Y cuando a uno le pasa a uno mismo es difícil, nadie quiere estar enfermo. Y estar enfermo produce aflicción. Y saber que te vas a morir produce aflicción. Pero más doloroso que una enfermedad propia tuya es una enfermedad de un ser querido, ¿sí o no? Amén. Y cuando ves que la enfermedad visita tu casa y ves a un hijo, a una hermana, a un padre, a un familiar que cae enfermo y ves cómo se va desintegrando su vitalidad en tus brazos hasta que los tienes que despedirte de ellos porque parten, esas situaciones producen lamento en el corazón. En definitiva, situaciones terribles que provocan un gemir en el alma, un lamento que se hace casi imposible de explicar. ¿Estáis de acuerdo conmigo en esto? Pero para nosotros los cristianos hay una situación aún más terrible que se suma a las ya mencionadas, porque como hemos dicho, no estamos exentos de pasar esas dificultades. Un lamento o una situación, que provoca un lamento aún más fuerte y más profundo que todo lo que acabamos de citar aquí. Y tiene que ver con esto, el lamento que es provocado por el pecado y la desobediencia a nuestro Padre Celestial. Mira, hermanos, hermanas que me escucháis. Cuando una persona se encuentra, rectifico, cuando el Señor se encuentra con una persona, es regenerada y se conecta a esas fuentes espirituales, tiene esa unión con Cristo. Y cuando peca o desobedece el mandato, la orden que el Señor le pone, ese lamento no se puede comparar a ningún otro. Ese dolor por la desobediencia no se puede comparar a ningún dolor visto o por haber en el mundo. Ese sufrimiento por sentir que decepcionas a Dios por causa de tu reiterada desobediencia. Ese desazón en el alma por haber pecado en contra de tu Padre Celestial que te salvó de nuestras miserables vidas. Ese lamento no tiene rival. Seguro que si eres suyo, lo has experimentado. Yo lo he experimentado en más ocasiones de las que me gustaría. Y me desgarra el alma, me hace polvo el corazón. ¿Y a usted? Justamente esto es lo que encontramos en esta porción del Salmo de hoy, en estos versos concretamente. Este es un Salmo de David, el cual, como no, usó para dar gracias al Señor por el favor de su Dios, y según dice su encabezado, para la dedicación de la casa de Dios. Tenemos que entender que la dedicación de la casa de Dios no es el templo del Señor, ya que aunque David tuvo el deseo y preparó los materiales, fue su hijo Salomón quien construyó el templo. ¿A qué se refiere con la casa de Dios? Lo dejamos ahí, no es el tema de hoy. Pero este salmo está para esto. David
Fue un hombre sin igual aquel que escribió el Salmo. ¿Para qué nombrarlo? ¿Cuántas veces hemos predicado de David, sus hazañas y cuánto hemos aprendido de este gran hombre del Señor? ¿Sí o no? David, el que siendo un joven fue ungido por el profeta, siendo el menor de sus hermanos, siendo el pastor, el que no contaban con él para sentarlo en la mesa. David, aquel que no pudo soportar que un incircunciso filisteo se burlara de Dios y de su ejército y de su pueblo, y con una piedra mató a un gigante de 3 metros. David, el de las hazañas, David el conquistador, David el rey, David el cantor y el profeta de Israel. Pero aunque toda su vida fue en obediencia, y fue un hombre sin igual en el cual tenemos que mirarlo y aprender de él, tuvo momentos terribles de desobediencia, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Quién no recuerda cuando hablas de David y hablas de desobediencia? No pasa nada. Cuando hablamos de David y cuando hablábamos de desobediencia, ¿quién no recuerda el episodio con Betsabé, con Urías Eteo? Prevaricación, asesinato, mentiras, adulterio, un montón de pecados que cometió este hombre del Señor. Según los entendidos, las consecuencias de la expresión del verso 11 de este salmo tienen que ver con un acontecimiento particular, que tienen que ver con una faceta y un día desagradable para David, el cual cometió un pecado. Nos enseñan por muchas cosas, y no vamos a entrar en el tema porque no quiero ser específico en esto que estamos hablando, simplemente ir al lugar. Dios, sabemos por las Escrituras, que prohíbe censar al pueblo. Y yo especulo y entiendo de que prohíbe censar porque Él es mismo, o sea, Dios es el único que se permite la prerrogativa de hacer eso. Él es el único que cuenta, los demás no tienen que contar nada cuando Él dice que Él es el que cuenta. Y por tanto sabemos que Dios prohíbe censar. Dios manda a que se cense el pueblo y nada más, pero David llega un día en el cual dice: voy a censar al pueblo. Dicen los que entienden que esa gesta, esa postura de David de censar al pueblo tenía que ver con ver la capacidad, la grandeza, la magnificencia de su imperio conquistado. El corazón de David quizá en esos momentos tendió a envanecerse, quizá. Y sabemos que fue un pecado porque el Señor se enfadó con David. Dice que mandó al profeta que le dijera: mira, dile a mi siervo David algo. Estoy muy desilusionado con él, parafraseo. Estoy muy descontento con lo que ha hecho. Por tanto, dile que le escoja a él por 3 cosas. Si bien recuerdo, habla de si quieres tener que el ejército durante 3 meses tengas que salir huyendo. Esto lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 21, en Segunda de Samuel, capítulo 24, si lo quieren estudiar y leer en casa. Le da 3 opciones, una que creo que es salir huyendo con sus enemigos persiguiéndole, otra es que hubiera hambre en la tierra durante 3 años, y la otra es que hubiera como mortandad, una especie de peste que hubo en la tierra. David dijo: por favor, haz conmigo lo que tú quieras, pero que sea tu mano, no la de los hombres. Diciendo que no sean los hombres que vengan a mí a enjuiciarme, sino que sea tu mano quien ponga la medida. El Señor entonces hizo como David dijo y mandó una peste a las tierras conquistadas por David, al pueblo del Señor, que murieron 70.000 personas. ¿Por qué? Porque David desobedeció. Dios, al acercarse cada vez más, dice que paró el juicio, detuvo el juicio, dejó de matar a las personas. Y David, sin saberlo, dice que se vistió de cilicio y ruega a que Dios no castigue más al pueblo, sino él. He sido yo, Señor, quien he pecado contra ti y no el pueblo, dice la Escritura. Y eso, mis hermanos, es lo que hace el hombre de Dios
que se desgaja por dentro y se lamenta cuando ve su pecado y las consecuencias que el pecado genera para con su vida y para con su alrededor. ¿Qué hace? Se viste de cilicio por dentro. Como hizo David. Dicen las Escrituras, como hemos dicho, en 2 de Samuel, capítulo 24 y 1 de Crónicas 21, donde se recoge este relato que hemos hablado, y en el propio Salmo que hemos leído, dice que David se vistió de cilicio. ¿Qué es el cilicio? Escucha, hay una definición que no te tienes que confundir, dice, faja con cerdas o púas que se llevan ceñida al cuerpo como penitencia o mortificación. Esto no es el cilicio que las Escrituras nos enseñan, esto es lo que evolucionó de esto, y son herramientas de martirio, autoinfligirse daño para acercarse al Señor. Saben, por ejemplo, estas mallas de hierro que se apretan al muslo, y mucha gente se autoinflige daño dentro del mundo cristiano católico, y lo vemos ahí. Esto no tiene que ver con nada de esto. El cilicio, y la manera de definirlo es esta: vestidura áspera usada antiguamente para la penitencia. El cilicio, conocido en hebreo como sac, era una prenda de vestir de forma de saco, como una prenda fea de vestir que es una forma de saco, de color oscuro, y era áspera, estaba hecha de pelo de cabra y de pelo de camello. El que vestía el cilicio casi siempre lo acompañaba echándose ceniza por encima de su cuerpo, y el vestir de cilicio denotaba una profunda tristeza continua por algo que había acontecido. Aquellos que se enlutaban se vestían de cilicio, mis hermanos, por la aflicción de sus corazones. Cilicio. Y eso es lo que hizo David por causa de pecar en contra del Señor y ver las consecuencias de su pecado. Se vistió de cilicio. Se lamentó. Pues ese dolor profundo es el que expresa David por causa de su pecado, al ver su desobediencia. Se vistió de cilicio y rogó a Dios por su misericordia. No hay mayor lamento, mis hermanos, que el sentir que Dios se aleja de ti. No hay mayor lamento que verse delante de Dios que has pecado. Es imposible pecar delante del Señor y que el cilicio no te visite. Que esa prenda automáticamente se te pegue a tu cuerpo. Es imposible. Es solo posible por una cosa: que no sea suyo. Los suyos pecan y no se visten. Los que no son suyos pecan y no se visten de cilicio. Esta situación de desazón del alma tiene que atenderse con urgencia, mis hermanos, de la misma manera que se atiende cuando alguien se secciona una arteria. Cuando uno se secciona una arteria y empieza a salir sangre de tu cuerpo a chorros, que si no te atienden rápido puedes morir, ¿qué es lo que el denominador común de la reacción de todas las personas? La premura, la velocidad. Hacerle un torniquete rápido, ir lo más rápido que puedas a que te atiendan, porque sabes que la sangre se le va del cuerpo en un momento y se muere. Pues de la misma manera que uno tiene que ir así de rápido cuando le es seccionada una arteria del cuerpo y la sangre se le va, así de rápido tiene que ir el hombre al Señor, que le cure esa arteria seccionada por causa de su pecado y por producir ese pecado el lamento en el corazón. Amén. Porque si el lamento sigue, nos veremos desangrados en un callejón más tarde o más temprano, si no el médico divino pone el torniquete y nos cura. Amén. Amén. Así es. ¿Entiendes esto? Amén. ¿Cuántos cristianos hay, mis hermanos, hijos del Señor, que por causa de haber pecado pasan temporadas y temporadas largas
afligido en el corazón, lamentándose por su pecado y quedado en una esquina sin poder levantar cabeza, hundido en la miseria de su pecado. ¿Por qué? Porque no fue rápido al médico que le puede curar. Amén. El lamento se apoderó de su corazón, invadió su alma. Lo paradójico de esto es que el dolor lo produce el pecado, ¿verdad? Y el lamento lo produce el pecado. Pero aquella persona que peca y el lamento viene a su alma por haber pecado en contra de Dios y no pone medidas rápido, lo paradójico de esto es que sigue pecando. Lo paradójico de esto es que el lamento te lleva a descuidarte, el descuido a pecar más, el pecar más a lamentarte más, el lamento a descuidarte, y es un bucle que va hacia abajo, una espiral descendiente que te deja postrado en el suelo y no te deja levantarte. Te lamentas, pecas, pecas porque te lamentas, pecas, pecas porque te lamentas. Pero yo hoy quiero gritar grandemente: hay solución. Hay solución para que el lamento se marche. Amén. ¿Te lo crees? Amén. Lo primero que hay que hacer para que el lamento causado por el pecado se marche es lamentarse. ¿Sí? Lo primero que uno tiene que hacer para que el lamento por causa del pecado se marche es lamentarse. Y es paradójico. ¿Por qué? Porque cuando uno peca es necesario lamentarse para que el lamento produzca arrepentimiento. Si no hay lamento por causa del pecado, no hay arrepentimiento. Lo bueno del lamento es que venga, lo malo es que perdure. Amén. Uno se lamenta por su pecado y por causa de lamentarse por lo que ha hecho, por tener dolor y llorar por la desobediencia a Dios, te lleva al arrepentimiento. Por tanto, lo primero que uno tiene que hacer para que el lamento desaparezca y se sustituya por el gozo del perdón del Señor es lamentarse en primera instancia. No deseches el lamento producido por el pecado, pero deséchalo cuando el Señor viene a perdonarte. Amén, Señor, amén. Lo segundo que hay que hacer es pedir perdón, como no, arrepentirse, como no, y rectificar nuestros actos. Es solo entonces cuando tu pecado será perdonado y el gozo de tu vida será restaurado y el lamento erradicado. Dice la Escritura que Dios para la mortandad, como he dicho antes, pero que el rey sin saber nada se viste de cilicio, él y los ancianos, y ruega a Dios. El rey David es escuchado por Dios y ordena Dios al rey David que construya un altar y sacrifique en él. Después de todo lo acontecido y de David verse escuchado y obedecido la demanda divina, le es quitado el lamento y en lugar del lamento Dios le concede el baile. Amén. Amén. Sí, Señor. Una vez ha pasado por el proceso establecido por Dios, Dios le arrebata el lamento y deposita en él el baile. Qué maravilloso es Dios, mis hermanos. Amén. ¿No te parece? Amén. Qué maravilloso es Dios, que a pesar de nuestros muchos pecados, siempre extiende su mano de misericordia y de una manera sin igual. Amén. Noten esto, dice el Salmo: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por un lado tenemos has cambiado. La palabra que en hebreo que aquí se usa para cambiado es haf, que entre muchas definiciones están estas, escucha bien. Has cambiado viene a significar dar la espalda, retornar, destruir. Dar la espalda, retornar, destruir. O sea, así lo debemos entender cuando dice has cambiado.
En primera instancia, dar la espalda, o sea, dejar el problema que te provocó el lamento y darle la espalda a esa dificultad que ya ha sido solucionada. Segundo, retornar. Una vez dejo de mirar el problema y dejo de mirar lo que me hizo lamentarme, me vuelvo y lo único que encuentro es al Dios de la gracia que me ayudó a darle la espalda a mi problema. Y por último, destruir, que viene a significar que una vez le das la vuelta a tu problema, te giras a Dios, Dios lo aniquila y lo destruye por completo. Eso significa, has cambiado. Y dice, has cambiado, dice, sigue diciendo que el lamento lo ha sustituido por el baile. O sea, de estar en plena depresión por mi pecado, me has hecho con tu misericordia danzar de alegría. Amén. Pero no se queda ahí, mis hermanos. Ya es fuerte, ¿no? Que de estar en depresión me hagas danzar de alegría. ¿Se imaginan la escena? Pero no se queda ahí, sino que matiza aún más, sigue diciendo, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Amén. Por un lado tenemos que Dios desata el ropaje de cilicio que nos proporcionó el lamento por causa de la desobediencia. O sea, quitó el cordón que sujetaba el cilicio pegado a mi cuerpo, lo desató y me lo quitó de encima de mi cuerpo. Desataste mi cilicio. Me quitaste el lazo que tenía el cilicio atado sobre mi cuerpo. Tú me lo quitaste, Señor. Lo desataste. Amén. Por un lado desatase el cilicio, pero por otro dice que nos ciñe de alegría. ¿Qué es ceñirse? Ceñir tiene que ver con una prenda que se ajusta perfectamente al cuerpo. O sea, me pusiste un vestido ajustado de alegría. Gloria a Dios. Por tanto, ¿qué tenemos? Que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro corazón endurecido, de nuestra vida en ocasiones desviadas, cuando te acercas al Señor en arrepentimiento con tu lamento, el Señor te cambia el atuendo. Amén. El Señor te cambia el atuendo. Es igual como cuando el hijo pródigo fue y el padre lo abrazó sucio y le dijo, cambiadle las ropas a mi hijo, darle al niño calzado, etc. Porque el Señor te cambia el atuendo. El Señor, cuando vienes con tu pecado lamentándote por él y le pides perdón, te desata el cilicio y te ciñe de alegría. Amén. Gracias. Es un cambio total de estado de ánimo y espiritual. Es un cambio total de ánimo, de camino, de todo. De estar con cilicio lamentándote a estar vestido de alegría danzando. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor. Qué contraste más grande, mis hermanos. Pero es que el Señor es así. El Señor es capaz de que vengas por esa puerta hundido o hundida por causa de haber pecado, o hundido y hundida por causa de tener tantos y tantos problemas que te ahogan y no dejan y solo permiten que el lamento cada día crezca más en ti. Y en un momento de arrepentimiento y de súplica por tu lamento, el Señor haga que de esa depresión por causa del pecado salgas en alegría danzando. En un momento, en un instante, no necesita terapia. El Señor no te sienta en un diván y toma notas. El Señor te transforma y te cambia. Amén. Santo. Por eso es una locura para el mundo.
hermanos. ¿A cuántas personas hemos visto? Yo he visto a muchas. Estar en profundo dolor por la situación que tengan, sea el cual sea el motivo. Y al día siguiente viéndolo servir al Señor con un gozo, un fuego y una alegría. Y simple y es sencillo sabemos lo que ha pasado. Dios ha ido a por él. Amén. Se arrepintió y simplemente le ha cambiado la indumentaria. Siempre ha sido su hijo, pero le ha quitado el cilicio y le ha ceñido de alegría. Sí, Señor. Le ha quitado el lamento y le ha otorgado el baile. Gracias, Señor. ¿Entendéis esto, mis hermanos? Amén. Al estar hablando de sustituir el lamento por el baile, termino, me extendí demasiado. Al estar hablando de sustituir el lamento por el baile, el cilicio por la alegría, algunos pueden pensar que en el 100% de las ocasiones, porque en algunas ocasiones sí que pasa, pero que siempre y la tendencia en el 100% de las ocasiones es por causa de que, por causa de cambiar el lamento en el baile y el cilicio por la alegría, es porque Dios interviene en el problema, te libra del problema, o que por arte de magia te quita la responsabilidad de tus obligaciones como cristiano, y ahora ya no lo haces tú, sino lo hace Él, y ahora viene el Señor y te libera de todas esas cosas, o arregla toda tu situación, y en consecuencia de la obra del Señor, a la hora de quitarte el problema, claro, tu lamento se convierte en baile, claro, tu cilicio se convierte en alegría. Ejemplo, imagínate que una familia está pasando por una situación económica desastrosa. Y no digo que a veces el Señor lo haga así, pero no es la pauta ni la norma. Imagínate que esto es así. Señor los bendiga, hermanos. Para siempre. Imagínate que una familia está pasando por una situación desastrosa, económicamente. Y ahora resulta que se tuercen las cosas y resulta que tienen economía, tienen dinero, todos les va bien. Claro, su lamento por la economía se quita porque la economía ha sido subsanada. Claro que eso te alegra y claro que eso te quita el lamento, pero no significa lo que Dios quiere decir. A veces Dios lo hará así, en ocasiones puede ser que sí, claro que sí, pero no significa esto, mis hermanos. La alegría, digo que la alegría no viene porque el problema se marcha. Escucha, la alegría no viene porque el problema se marcha, sino porque Dios viene a ti en medio del problema. Amén. Sí, Señor. El baile y la alegría no nacen en nuestro interior porque el problema se marcha, sino por el Dios que acude. Amén, amén. No es por lo que se va, es por lo que viene. Amén. La alegría del creyente y ceñirse de alegría no tiene que ver con la erradicación de tus problemas, ni porque ya estás exento de cumplir su ley, sino porque el lamento producido por todo eso, por causa de tu dificultad, es cambiado no porque se marcha eso, sino porque Dios viene a ayudarte en medio de eso. Amén. Amén. Así es, Señor. Gloria a Dios. La palabra utilizada para baile o danza es la palabra hebrea majol, que entre otras cosas viene a significar esto. Escucha, por un lado tenemos majol, que es danza, pero en su raíz primaria está la palabra hul, que viene a significar no solo danza, sino también dolor, aflicción y angustia. La misma palabra que significa danza, en su raíz, tiene que ver con aflicción y angustia y dolor. ¿Qué nos enseña esto? Que la danza no está exenta de aflicción. Amén. O sea que aunque el problema no se marchó, Dios te da la capacidad para que dances. Amén. El problema está implícito
poquito en tu baile, mi hermano. Amén. El problema, Dios te da la capacidad de bailar con tu problema, a cuestas, con tu dificultad a cuestas. Ese es el milagro del creyente. Aleluya. Que a pesar de las dificultades sí, seguimos danzando. Sí, Señor. Amén. Que a pesar de las aflicciones seguimos llenos de alegría. Y no es mentira ni pamplina. Amén. Gozosos en el Señor por tenerlo. Amén. A pesar de los lutos, las muertes y las dificultades, de la multitud de exigencia divina, nos alegramos de su ley. Amén. Ese es el milagro del cristiano. ¿Es tan dispara el milagro del mundo? ¡Qué diferente! El mundo se alegra cuando el problema se marcha. El cristiano se alegra cuando en medio del problema Dios viene. Amén. El mundo se alegra cuando el problema y la dificultad se marcha. El mundo se alegra cuando la exigencia cada vez es menos. En cambio, el cristiano se alegra cuando Dios le exige más, pero le acompaña de la mano. Sí, Señor. Es una locura, mis hermanos. Pero Dios está con nosotros en esta locura. Amén, amén, amén. Así es. En respuesta de agradecimiento y reconocimiento a lo recibido por su misericordia, la misericordia de Dios, David expresa lo siguiente al terminar y dice: por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado, Señor Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Amén. Cuando dice por tanto, viene a significar y denota por tanto me hiciste. Por tanto, todo esto sucedió en mí. Dios no resucitó a los 70.000. Amén. No los resucitó. Murieron por causa del pecado de David. Pero el lamento de David fue transformado en alegría porque Dios vino a su encuentro. Amén. Por tanto, dice David, por tanto, dice, no estaré callado. Señor, me imagino a David, o sea, Señor mío, no voy a estar callado. Nadie me va a callar. Nadie, aquí está la muestra, cuántos salmos escribió David. No lo calló nadie. El cantor de Israel no callaba. Por tanto, Dios, como Dios le hizo esto, por tanto, él no calló. Amén. Si Dios ha hecho con nosotros miles de misericordias, por tanto, nosotros no vamos a callar. Amén. ¿Y de qué manera vamos a hablar? Cantando cánticos a su nombre, cantando y diciéndole, gloria mía, a ti te alabaré, y no por un rato, no por un tiempo, sino que dice el Salmo, y terminamos, para siempre. Amén. Lo que ha hecho el Señor por usted y por mí, solo se puede merecer una cosa, alabanza continua para siempre. Amén, amén. Que nuestros labios canten alabanzas a su nombre, que a pesar de las dificultades, recuerda que te quitó el cilicio y te ciñó de alegría, recuerda que te quitó el lamento y te proporcionó el baile, recuerda que eres suyo y que te ha salvado por los méritos de su Hijo Jesucristo. Él solo se merece darle la gloria hoy, mañana y por los siglos. Amén. Amén, amén. Sí, Señor. Si te encuentras hoy en esa alegría de alabanza, sigue alabándole. Amén. Amén. Pero si te encuentras en lamento, si te encuentras que has pecado, si te encuentras con ese dolor en el alma, tu desobediencia, si te encuentras afligido, hundido, hundida, simplemente vuélvete a Dios. Arrepiéntete de tu pecado
ese desazón que no te deja dormir por las noches, ese desazón que no te deja respirar a gusto, ese desazón que te hace estar intranquilo y no sabes por qué, esa intranquilidad en el alma que te inquieta, que en apariencia todo está perfecto pero en realidad estás mal. No tienes que buscar más, es el pecado y la desobediencia. Arrepiéntete, vuélvete a Dios y te promete Él, no yo, te promete Él que cambiaré tu lamento en baile, que te quitará el cilicio y te ceñirá de alegría. Amén, Señor. Puedes experimentar hoy mismo, no hace falta que esperes más. Inclina tu cabeza y ora.